Bueno, hermanos, que Dios les bendiga. Lindas alabanzas hemos cantado. La verdad que yo soy de los que piensan que cuando las alabanzas, en especial deberían ser todas, que glorifican el nombre de Cristo, es inspirador. Te inspira a entrar en su presencia, te inspira a tantas cosas, incluso a obedecerle, ¿verdad? Hoy vamos a compartir, como ya sabéis, esta serie de lo que es la iglesia. ¿Quién es si se acuerdan, estuvimos hace 2 domingos atrás hablando acerca de lo que es la iglesia, el calificativo correcto que se debería llamar la iglesia, cuerpo de Cristo, y entre otras cosas porque Cristo fue crucificado, resucitó, subió al cielo, pero en la tierra los hombres no quedaron huérfanos, sino que por medio de la presencia del Espíritu Santo es donde Dios prometió formar un cuerpo de miembros en donde ejecutarían y prolongarían la labor que Jesús comenzó en sus 3 años de ministerio, por lo cual ese ministerio y esa obra, esa labor no se terminará hasta la segunda venida de Cristo, donde la iglesia será llevada y donde ahí se habrá acabado el tiempo de la gracia para todos aquellos que no han reconocido a Jesucristo como su único Señor y Salvador. El domingo pasado estuvimos hablando de la autoridad espiritual de la iglesia. Y miren, es tan vasto y tan denso y tan profundo el tema que ni en la predicación ni en el Zoom llegamos siquiera a tocar todo lo que tiene que ver con la autoridad. Aunque nosotros sé que todos los que estamos aquí, todos, sabemos al menos intelectualmente que Cristo es el Señor de la iglesia, además por eso se llama cuerpo de Cristo, porque Él es la cabeza. Pero sí es cierto que nosotros, como somos hombres, tenemos tendencia a fallar, a errar, tenemos tendencia a pecar, tenemos tendencia, como sabía decir un profesor en el seminario, nos decía a todos, dice, hermano, cada cristiano tenemos un hereje y un teólogo dentro. Tú decides quién sale y a quién le vas a alimentar más. Entonces, eso es una forma de ver de cómo nosotros tenemos la tendencia también a no hacer lo que Dios nos pide o distorsionar lo que Dios mandó. Hoy vamos a hablar acerca de algo extremadamente importante y mucho más de lo que la mayoría cree, que tiene que ver con el liderazgo de la iglesia. ¿Por qué es importante para todos? Porque Dios está llamando al liderazgo constantemente. Dios está llamando, hermanos, al pueblo de Dios a que eso vamos a mirarlo, a que le sirvamos, a que nos arremanguemos, a que nos pongamos a servir en el reino de Dios, que para eso el Señor nos ha llamado. La palabra líder no aparece en la Biblia, o sea, no es un término que se use, y mucho menos en el Nuevo Testamento. Lo cierto es que cuando Jesús les dice a los discípulos, en el mundo los gobernantes se enseñorean, mas en vosotros no será así. Y lo que la Biblia, lo iremos viendo, lo que la Biblia constantemente, el calificativo que emplea para alguien que tiene la responsabilidad de alimentar al pueblo, es de cuidar y de alimentar, evidentemente. Es de cuidar y de servir. No es de gobernar y de enseñorearse o de liderar. Porque en el mundo, hermano, ¿qué es un líder? Un líder se supone que es alguien que tiene un carácter fuerte, es alguien que cuando, ¿verdad?, las cosas se hacen porque el líder lo dice. Eso no debe ocurrir en la iglesia. El pastor o anciano, que es como habla la Biblia, es un servidor, es vuestro servidor. Es aquel que, porque está más cerquita de Dios, oye un poquito más nítido la voz de Dios y puede servir, puede pastorear, puede dar. Y lo curioso es que muchas de las características o calificativos que el Nuevo Testamento habla de ser un buen cristiano tiene que ver con el liderazgo. Porque ¿qué es un buen cristiano? Un buen cristiano, ¿qué es? Aquel que ora, que intercede, que vive una vida de santidad, ¿verdad? Eso es un líder. Y lo cierto es, hermano, una cosa, este tema es tan importante porque vivimos en un tiempo donde las iglesias
existe un liderazgo no bíblico. Y por una sencilla razón. Porque en el momento que no se entiende bien o no se lleva a la práctica la realidad de que Cristo es la máxima autoridad y que Cristo en su palabra es la máxima autoridad, cuando la palabra de Dios no es usada, no es vista como la máxima autoridad de la iglesia, entonces empiezan a haber distorsiones y empiezan a haber problemas en la iglesia en el tema del liderazgo. Y básicamente, querido hermano, hay dos tipos de liderazgo no bíblico. Es un liderazgo jerárquico y un liderazgo monolítico, que es el que más abunda hoy dentro de lo que son las iglesias evangélicas. El liderazgo jerárquico lo vemos en la iglesia tradicional católica, donde hay una curia, ¿verdad? Y hay un gobierno férreo, en el cual tiene cada uno su nombre, su posición, su autoridad y demás. Y eso en la Biblia no nos enseña esto. Pero en las iglesias evangélicas tenemos otra distorsión, que es el liderazgo monolítico. ¿Qué quiere decir? Que es de un líder en el cual es el ungido, no un ungido como el pueblo, somos todos ungidos por Dios, la unción nos guía a toda verdad, todo. Es el ungido y que sus palabras tienen la misma autoridad que las palabras apostólicas. De ahí que luego se revierte y se distorsiona y se transforma en enseñanzas como el profeticismo, los sueños, las visiones y todo lo que tenga que ver con el personalismo, porque se ha cambiado la autoridad de Cristo al hombre. Se lo ha quitado a Cristo y se le ha atribuido al hombre. Ahora yo quiero que me acompañen a Primera de Pedro, porque vamos a ver varias cosas de esto que nos incumbe. En Primera de Pedro, capítulo 5, tanto esta porción de la palabra como en Hechos 20 son las dos porciones de la Biblia que un poco más hablan acerca del sentido espiritual, ¿no? De la idea de Dios acerca de lo que debe ser un verdadero líder. Recuerden, hermanos, que un líder espiritual, un líder de la iglesia debe ser un obrero. Y debe ser un obrero aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que además usa bien la palabra de verdad. Ese es un líder de una iglesia. Es un servidor de Cristo, es un ministro del Evangelio. De ahí viene la palabra servidor, ministro. Es un servidor, es alguien que pone su vida por las ovejas, ¿sí? Y lo cierto, hermano, es que no existe otra motivación en el corazón de un pastor que el ser consciente espiritualmente del amor que Dios tiene a su pueblo, del amor apasionado que Dios tiene a su pueblo, y que si el pueblo de Dios son las niñas de sus ojos, y que aunque tú sabes muy bien que Dios te ama, te puedo asegurar que no lo sabes en toda su magnitud. Como tampoco un niño de 5 años sabe toda la magnitud del amor de los padres hacia sus hijos, que no lo saben. Aún después de años que han crecido y han visto cómo los padres se han desvivido por los hijos, y ahora sí, dicen, es que mi papá no me quiere, o mi mamá no me quiere, no, bueno, vale. Pero el amor de Dios, hermano, es hacia su pueblo. De manera que, en lugar de gobernar, lo que nos pide el Señor es cuidar. Ahora, vamos a leer el texto que vamos a leer del 1 al 4, y luego vamos a ir analizando algunas cosas. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también, dice el apóstol Pedro, con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Capítulo 5, versículo del 1 al 4, Primera de Pedro. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Amén. Aquí Pedro, apóstol, se autoproclama anciano junto con esta carta que le está diciendo a los ancianos que están en diferentes lugares. Por empezar, la palabra anciano
es la palabra que más se usa en el Nuevo Testamento para designar a aquellos que están al cuidado de la iglesia. Ustedes saben bien que hay tres palabras que se emplean en el Nuevo Testamento: es obispo, anciano y pastor. En realidad es lo mismo. Lo que ocurre es que la palabra obispo, episcope, significa supervisor. De ahí viene la iglesia episcopal, que es un sistema de forma de cómo gobernar. La iglesia no se gobierna, la iglesia cuida. Quien gobierna es Cristo y los pastores cuidan. Pero el hecho es que luego está el anciano, que es presbítero, que es el obispo recalca la autoridad. El anciano recalca el carácter. Que de esto vamos a hablar un poco extendido, del carácter. Y el pastor enfatiza la función. Por lo tanto, podríamos decir que un ministro del Evangelio es una persona con autoridad, que tiene experiencia de vida y que da de alimento al pueblo de Dios. Ahora miren, vamos al versículo 1. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria de Dios. Aquí hay una cosa que es muy importante, porque esto muchas iglesias no lo tienen en cuenta, y algo que comienza mal en algún asunto, si eso no se ve y no se subsana, ya sabéis lo que puede llegar a desembocar en el futuro, si algo no es conforme a la voluntad de Dios. Si vamos a Tito, si me acompañan a Tito, capítulo 1, vamos a ver varias cosas acerca de lo que es el carácter de un anciano o de un líder, para que nos entendamos. Sí, a mí la palabra líder, bueno, sí me viene a la mente los políticos, los gobiernos y demás, pero la iglesia es el reino de Dios y se ha de llevar como los parámetros del reino de Dios. Pero mire lo que dice el versículo 5. Le dice esto Pablo, le dice a Tito: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. Ustedes saben que, al igual que Timoteo, Tito, que eran responsables de un lugar, en este caso Pablo le había dejado en la ciudad de Creta, eran pastoreaban y demás, eran obispos porque supervisaban, controlaban, miraban a ver y demás. Por eso le dice el versículo al principio: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiesen lo deficiente. Porque claro, se empezaban a pulular ya doctrinas deficientes y demás, en especial con los judaizantes, aquellos que intentaban que los gentiles bueno. Pero aquí hay una cuestión muy importante a tener en cuenta, porque la pregunta del millón de lo que muchas iglesias se hacen es, y que lo que podríamos hacer tranquilamente cada uno de nosotros es: a ese líder o ese pastor o ese anciano, ¿quién lo puso ahí? ¿Por quién está puesto? Si nosotros vemos una iglesia jerárquica, como está establecido el catolicismo, vemos que la jerarquía está puesta por el hombre. ¿Sí? Está puesta por el hombre. Aquí Pablo le dice a Tito que establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Ahora bien, si me acompañan a Hechos 20, sin perder de vista a Tito, que es aquí donde Hechos 20, versículo 28, miren, dice, aquí se ve ejemplificado quién verdaderamente es la autoridad máxima de la iglesia. Dice versículo 28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Quién levanta a alguien para pastorear una iglesia? ¿O quién debería levantar para que alguien pastoree una iglesia? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo en el que abre puertas, en el que allana el camino, en el que prepara.
Luego vamos a ver unas cositas que son interesantes, porque hay cosas que se mueven espiritualmente y nosotros no nos percatamos, evidentemente, pero Dios sí se percata, porque Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Es decir, no es el hombre, ni es el líder, es Dios quien edifica su iglesia. Ahora bien, miren, querido hermano, cuando nosotros pensamos en la palabra anciano, nosotros se nos viene a la mente un hombre mayor, ¿verdad? Evidentemente. Y es que, evidentemente, es así. ¿Por qué se le menciona en el Nuevo Testamento, es más común en la palabra anciano? Porque para los judíos primitivos, que estaban abrazando la fe de Cristo, era el mejor término o concepto que no le relacionaba con el ejercicio sacerdotal del Antiguo Testamento, los levitas. Por lo tanto, para la mente de un judío, cuando en la iglesia ellos oían hablar del anciano, ¿sabe lo que le venía a la mente? El patriarcado. Los responsables de familia. Y ahí viene una cuestión. Porque, si ustedes recuerdan, cuando nosotros comenzamos como iglesia, una de las cosas que nosotros hablábamos de dar prioridad es de que, y decíamos esto, familia sana, iglesia sana. Familia deficiente, iglesia deficiente. La iglesia es eficaz en los parámetros de Dios en la medida que la familia esté cimentada, arraigada y consagrada en las cuestiones espirituales de Dios. Y en ese caso en especial, y que viene a apuntar directamente al hombre del siglo XXI, es el asunto del patriarcado. Hoy, llamémoslo como sea, nos guste o no, existe en el siglo XXI en el mundo occidental una forma de matriarcado. ¿Por qué? Porque cuando el hombre no quiere ejercer la autoridad que le corresponde, cede su lugar a alguien que lo va a hacer. Y aún más, lo va a hacer bien incluso. Porque la mujer, hay veces que la mujer, y muchas veces, no solo a veces, sino muchas veces, lo ejerce mucho mejor que el hombre. Por la gracia de Dios, porque si no fuera así, hermanos, la iglesia habría desaparecido en el siglo XX. Pero no es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Ahora bien, el hecho es de que, miren, Primera de Pedro, volvemos, dice, testigos de los padecimientos de Cristo, que sois también participantes de la gloria que será revelada. Una de las cosas que debe tener el anciano como carácter, como la cuestión del carácter, es que es una persona pasada por fuego, pasada por prueba, experimentado en quebranto. Una persona que no se flaquea, que no se afloja, que no se vuelve, que tal, sino que ante las vicisitudes y ante las adversidades de la vida, es alguien que en el nombre de Jesús y por el poder del Espíritu Santo se levanta, coge su lecho y sigue hacia el camino. Y eso tiene que ver con un carácter. Y ese carácter ninguno lo tenemos así. Es algo que Dios lo va trabajando, forjando a medida que pasa el tiempo. Porque Dios sabe muy bien, hermano, que todos somos flojillos. Todos. ¿Por qué? Porque vivimos en un tiempo donde es todo fácil. Tú aprietas un botón y tienes las cosas, tienes esto, lo otro, tal, tal. Ustedes saben. Y somos flojitos en ese sentido, nos gusta vivir bien, nos gusta tal. Ahora llegan las vacaciones, el solcito, las playas, y eso está bien. Hermano, está bien. Pero no nos podemos comparar con el hombre de todas las edades pasadas, donde para comer tenían que cultivar bajo el sol y sufrir, la mortandad golpeaba la puerta de su casa constantemente por las enfermedades, eran gente sufrida, pero también así era el hombre, el varonil, el hombre que tenía un carácter. Y cuando se hablaba del pueblo de Israel, el anciano, miren, quiero que vayan conmigo a Éxodo, capítulo 18, versículo 21. Esta porción, este versículo, tiene que ver, ¿se acuerdan cuando Moisés, Jetro le dice,
escoge, porque la carga es mucha, le dice Moisés, es muchísimo. Y tú solo no podrás llevarlo. Este es otro, para que ustedes vean, que el cuidado de la iglesia tiene que ver con la iglesia. Porque si no, cogeríamos el teléfono y llamaríamos al departamento de servicios eclesiales. Miren, necesitamos 2 pastores, 3 pastores, una iglesia que no tenemos y que tal que cual, y ahí no nos mandan. ¿Cuánto nos va a costar? Tanto. Vale. No es así. Porque si leemos en el mismo Hecho 20, cuando Pablo le dice que cuide de la iglesia, la cual Cristo gana y demás, luego explica el por qué. Porque se meterán luego rapaces que no perdonarán al rebaño, y de entre vosotros se levantarán a hombres hablando cosas perversas. Por eso le dice a Tito, quédate para enderezar lo torcido y levanta anciano, no te quedes tú solo, porque solo no podrás llevar la obra. ¿Cuál es la idea en nuestra mente de que qué es una iglesia? De la que se nos enseñó en nuestra cultura católica. Es el laicismo, perdón. Sí, es el laicismo. Es el sacerdotalismo en base al laicismo. Es decir, es el que se prepara, el sacerdote que estudió en un seminario, ¿qué es lo que hace? Constantemente durante toda la eternidad terrenal, de comer en la boca a personas en las cuales Dios les ha llamado, si tienen el Espíritu Santo, a servir a Dios. Por eso la función principal de un pastor es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Si eso no ocurre, miren hermano, no hay frustración mayor para un pastor que después de 20 años, ninguno de todos los que han pastoreado un año, ni uno que si Dios haya levantado para el liderazgo. Algo habremos hecho mal. Algo se habrá hecho mal. Porque no te creas, hermano, que Dios, como al pueblo cristiano lo sacó de la comodidad con la persecución, no te creas, hermano, que Dios te va a tener en la comodidad toda la vida. No nos va a tener en un espíritu adolescente para toda la vida. Si Dios le apetece y Él ve conveniente sacudirnos, removernos para sacarnos de la comodidad y llamarnos a su ministerio, lo va a hacer. Por eso nunca digamos, no, yo no. Señor, heme aquí, envía al hermano. ¿No? Pero heme aquí. Miren lo que dice Éxodo 18:21. Además, le dice esto a Jetro, a Moisés: escoge tú de entre el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios. Vamos por partes. Esto viene, ¿por qué? Porque cuando nosotros, como leíamos en Tito, Pablo le dice a Tito: haz esto, sí, levanta anciano. Pero si él se hubiera quedado ahí, muy posiblemente que Tito hubiera dicho: este hermano me cae bien a mí, venga tú para anciano. Este hermano que bien habla, para anciano, venga tú anciano. No me dijo Pablo que levantara anciano. Pues yo lo hago conforme a mi punto de vista. Pablo dice, no, le da unos requisitos y unas características. Luego lo vamos a leer. Pero miren lo que dice aquí, que pasa lo mismo, porque recuerden que la Biblia encierra el mismo principio, desde Génesis al Apocalipsis, aunque los sistemas sean distintos, porque Israel era una nación terrenal, con una ley, un sacerdocio, y un pueblo sacerdotal y un pueblo laico. La iglesia es un real sacerdocio y nación espiritual santa. Por lo tanto, si somos sacerdotes, como decimos los españoles, los colombianos, los argentinos, espabilémonos, ¿no? Pongámonos mano a la obra en la brecha del Señor y pongámonos a servir. Pero miren las características de un anciano, de alguien que realmente tiene el carácter para el liderazgo. Temerosos de Dios. Y aquí me gustaría un poquito subrayar esto. ¿Saben por qué, hermano? Porque yo observo la iglesia típica del siglo XX-XXI brilla por su ausencia el temor de Dios. Porque si tuviéramos el temor de Dios como Dios lo pide en su palabra y demás, te puedo asegurar que el 70 o el 80% de muchas de las predicaciones que se hacen en YouTube no estarían. Y muchas de las cosas que se enseñan y se hacen en muchas iglesias no se harían si hubiera temor de Dios.
Pero como yo soy el ungido, mis palabras sientan cátedra. Vengan de Dios o no vengan de Dios. Dice, temerosos de Dios, varones de verdad, que amen la verdad, que aborrezcan la avaricia. ¿Se acuerdan? Segunda de Pedro, capítulo 2. Y harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. De los tales la perdición ya está. Es decir, querido hermano, hoy existen en las iglesias, que no podía ser menos a su homólogo secular, existe el mercadeo de la fe. Mercadean con la fe. Y cuando hablamos de mercadear con la fe, ¿sabes lo que estamos diciendo? Mercadean con tu vida. Porque les interesa que cuando tenerte a ti, porque esto no es nada nuevo. Yo un día leí un artículo leyendo y estudiando acerca de la historia de la iglesia, decía que la mayor riqueza de la iglesia católica no es todo el oro que tiene, ni las joyas, ni las tierras, ni los terrenos, no. Son las almas que ellos tienen controladas. Esa es la mayor riqueza. ¿Por qué? Por eso perdura a lo largo de los siglos. Porque se retroalimenta con el pueblo. Le gustaba. ¿Se acuerdan? Jeremías 5. Los profetas hablaban según su parecer. Los sacerdotes ministraban al pueblo según sus palabras. Y el pueblo así lo quería. Por lo tanto, esa niña de sus ojos y esa joya que es Dios, que eres tu vida, también el diablo está interesado. Para engañarte sutilmente, ser llevado todo viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar utilizan las artimañas del error constantemente. Por lo tanto, hermano, es algo que nos crea un sentido de advertencia para mi vida. Yo esto que estoy predicando ahora, yo no lo he preparado ahora, lo llevo en mi corazón desde el mismo día que yo me convertí, hermano. Y no sé, por la gracia de Dios me propuse no perjudicar mi vida con nada que yo no esté seguro que viene del Señor. Y para yo saber si viene del Señor, yo me voy a empapar de su palabra, de la palabra de su Espíritu, pero también del Espíritu de su palabra. Porque eso significa presencia, y significa carácter, y significa mente, conocimiento, significa pureza, significa que de Dios a Dios es toda la gloria, no es la mía. Y eso tiene que ver con una cosmovisión, con cómo yo veo la vida, cómo yo veo la vida espiritual, de ahí emana todo. Dice, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlo sobre el pueblo por jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Aquí te voy a decir una cosa importantísima, hermano. Así como hay personas que utilizan las palabras para según llevar, y ellos quieren decir algo que Dios no enseña, pero utilizan las palabras para llevar el agua a su causa, como por ejemplo la palabra apóstol, la palabra, ¿verdad? Que hoy hay apóstoles y demás, porque sencillamente tú y yo somos apóstoles, hermanos, porque somos enviados. Pero no somos apóstoles de Jesucristo, porque no nos envía directamente Jesucristo. ¿Sí? Bueno. Cuando nosotros decimos pastores, lo primero que nos viene a la mente es el pastor, que es quien Dios puso, levantó para tal o cual congregación. Pero lo cierto es, hermanos, que la función de pastorear nos va a todos. Miren, aquí cuando le dice Petro, pero esto le dice, ponlo sobre el pueblo de jefe de millares, de centenas, de 50 y de 10. Posiblemente en tu vida ni en mi vida, posiblemente en mi vida, no vaya a tener nunca una iglesia de 2.000 miembros. Posiblemente no lo sé. Pero si hay 1, 2, 10, 20, 30, las que hayan, esas son las ovejas que Dios ha puesto en mi redil para yo pastorearlas. Pero no solo yo. Porque en tu vida, queridos hermanos, tu familia, tus hijos y ese amigo que tú tienes de trabajo, que te está viendo, que está todo el día y que te aprecia, aunque no sea cristiano, te aprecia, esa es parte de la labor pastoral que Dios pide en tu vida. Pero para ello se necesita madurez. Y la madurez trae carácter. Por eso es importantísimo entender todos estos conceptos.
Así que, hermanos, los ancianos de Israel eran hombres maduros, eran cabezas de familia, poseedores de un carácter moral fuerte, temerosos de Dios y amantes de la verdad y de la integridad. Cuando tú ves esto hoy, el carácter es muy flojito del ser humano en los siglos, y me incluye, hermano. Por eso uno tiene que intentar decir no, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Porque esa filosofía de flojera es del mundo, y hablo para los hombres, Pero yo me he creído que mayor es el que está en mí que la filosofía que me trata el mundo de imponer en mi vida y en los míos. Pero dice el versículo, si prosigamos el versículo 2, dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Miren, hermanos, la palabra apacentar la grey, ¿saben de dónde viene la palabra grey? De ahí viene congregación, de ahí viene gregario. La grey es el rebaño y una congregación es cuando el rebaño está junto. Dios es un Dios de congregación y el diablo es un Dios con minúsculo de disgregación, porque él lo que va a intentar es disgregarlo constantemente, en el que tú, en tu mente, se pasen ideas y pensamientos que no proceden de la palabra, que no proceden de Dios. Y eso, cuando germine, cuando tenga que germinar, traerá sus frutos, ¿sí? Y uno de los frutos es la división. Por eso cuando hablamos que el cuerpo de Cristo, unido y entrelazado entre sí por las coyunturas y ligamentos que se van ayudando mutuamente para dar el crecimiento que da Dios. Ahora, cuando habla, dice apacentar la grey de Dios, cuidando de ella, apacentar es traer pasto. Por lo tanto, la responsabilidad, miren, la responsabilidad primordial del pastor es pastorear, de traer pasto, es decir, traer alimento para tu vida. Y ese alimento, aunque lo damos por hecho y creemos que es así, te puedo asegurar, hermanos, que el ambiente que se mueve generalmente en las iglesias no les interesa tanto la verdad. El pastor que ya falleció, Sproul, decía: al que no le interesa la doctrina, no le interesa la verdad. Y al que no, y esto ya lo digo yo, que al que no le interesa la verdad, no le interesa Cristo, que sea la cabeza de la iglesia, ni a Dios, ni nada. Por lo tanto, la iglesia se convierte en un club social en donde tú te sientes bien porque eres parte de algo, en el que te hacen participar en algo que te hace sentir bien, y así nosotros nos recreamos durante mucho tiempo. Y el Señor echado a un lado, mirando el percal, y viendo a los dirigentes tratando de entrar al pastor, porque es el primero que no deja que el Espíritu Santo entre en su vida, es impermeable a la voz de Dios. Entonces es ahí cuando es el inicio del desastre en una congregación. Y eso muy al estilo del siglo XXI que ocurre en nuestros tiempos. Había un dicho en latín que decía tali rex, tali grey, es decir, tal es el rey, tal es la grey, ¿no? En este caso, querido hermano, cuando Pablo le dice a Tito que ser ejemplo de otros, como a Timoteo, el hecho es, hermanos, es de que si ustedes observan los atributos de lo que Dios pide de un líder, es la de un buen cristiano. Miren, ahora se habla mucho del poder del Espíritu, de la llenura del Espíritu, del mover del Espíritu y demás. Y a mí un día se me ocurrió poner una frase, que yo sé que algunos me contestaron medio regañadientes, y puse algo así, si me recuerdo, dice: ¿saben lo que es, cómo vive un hombre lleno del Espíritu Santo en mayúscula? 2 puntos. Y en minúscula, como un cristiano. Porque hoy entendemos que el cristiano se toma licencia de vivir como le da la gana, pecadito por aquí, pecadito por allí, voy a la iglesia cuando quiero, cuando sí, cuando no. Entonces, yo sí que, miren, una frase que a mí nunca me gustó porque es autoengañarse, es decir, no, yo soy tal, pero no soy practicante. ¿Lo has oído alguna vez? Yo soy tal, pero no soy practicante. No eres nada, hermano.
Estás contradiciendo a ti mismo. Si yo digo yo soy cristiano, pero vivo como uno del mundo, un buen tipo, que no hace mal a nadie, que está ahí, que tal y cual, yo me estoy contradiciendo, yo no soy cristiano, hermano. Porque ¿saben que la Biblia descarta la idea del cristiano carnal? Descarta la idea del cristiano carnal. Hoy damos la posibilidad de que un cristiano sea carnal. Entonces, no importa, está en proceso. Pero es que, hermano, lleva 25 años en el proceso. Y esto, cuando tocamos el tema del liderazgo, tiene que ver con la iglesia, hermano. Porque el liderazgo no viene del cielo. Nace de entre la grey. Porque así que de entre vosotros se levantarán, también de entre vosotros Dios levantará. Porque esa es la lucha eterna entre Dios y el diablo. Por eso que debemos, sobre todas las cosas, guardar nuestro corazón, porque de él mana la vida. Porque Dios nos ha llamado. Miren, si yo les digo a ustedes que Dios nos ha llamado a liderar, como que amén, yo estoy de acuerdo. Pero si yo te digo que Dios nos ha llamado a servir, ¿cómo te suena? ¿A que suena más coherente con mi vida y mi realidad? Pues eso, el líder es un servidor. ¿Sí? ¿Quién será el mayor en el cielo? ¿Quién estará a la derecha? ¿Quién estará a la izquierda? Esa idea del hombre de tal igual. Pero la idea, hermano, es con la humildad, la sencillez del corazón, decirle, Señor, no tengo nada que darte, no tengo nada que ofrecerte, porque es la verdad. Pero aquí me tienes. Te amo tanto que tengo ganas de hacer lo que tú quieras y llenar el área de más linda de tu corazón, que es el amor hacia tu pueblo. ¿Qué puedo hacer? Y es ahí cuando el Señor empieza, se acerca, te ayude más. Por eso digo, hermanos, que el pastorado, el servicio al Señor, no es una decisión personal de decir yo quiero. Ustedes saben que en la iglesia la palabra regalo tiene 3 acepciones. Miren, cuando nosotros hablamos de carisma, los carismas, el don de profecía, el don de despertar igual, pues es algo que Dios te lo da a la persona, es un regalo que Dios le da a la persona. Pero el ministerio pastoral es un regalo que Dios le da a la iglesia. ¿Sí? De ahí viene la palabra doma, que es el regalo a la iglesia. Por lo tanto, querido hermano, una característica muy importante de ese anciano, de ese carácter sólido, es, como dice en Tito 1:9, retenedor de la palabra fiel tal como ha sido enseñada. Perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Una de las cosas que hizo, por supuesto por el poder de Dios, ¿no? Pero una de las cosas que hizo de que la iglesia sea preservada en lo largo de la historia ha sido esto. Donde hombres entendieron bien que querían ser portadores fielmente de la verdad del Evangelio tal como se enseñó. Ahora yo me pregunto, hermano, ¿tú sientes el celo cuando alguien habla de herejía, cuando alguien menosprecia a Cristo? ¿Sientes celo dentro de ti? Cuando tú, por ejemplo, ves un documental o una película, un programa o una conversación y demás, y que vos estás oyendo constantemente herejías por aquí, por allá, no conocen a Dios y demás, ¿eso no te lleva a querer estudiar la palabra? Esa es la autoridad que... ¿No te lleva, hermano, cuando ves eso, ese celo de llevar a decir, quiero estudiar la palabra, me quiero preparar porque no hay soldados? Saben que tenemos un campo de batalla, hermano, en el que veo los tiros que vienen, veo las bombas, veo los obuses que van y van, pero yo estoy escondidito aquí, estoy cómodo. Y veo 100 hermanos y 2 o 3 en el campo de batalla dándose de tortas con el diablo y los demás. ¿No sientes que el Espíritu te remueve algo por dentro? Yo las veces que me he querido acomodar, que no son pocas, el Señor me ha dicho, venga, familia, vale Señor, venga a trabajar. ¡Qué comodidad! Yo te llamo, tú eres mi siervo, y tú vas a hacerlo y yo te digo, con amor, ¿ven?
porque Dios es el que ama, corrige, como el Padre disciplina. Lo que pasa es que yo gesticulo mucho y trato simbólicamente, pero a veces el Señor nos tiene que dar algún palito que otro por ahí para espabilarnos. Cosa muy importante, hermano. Pablo le dice a Timoteo, como pastor que era, y le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Hermanos, yo me tengo que cuidar mi vida espiritual. Yo tengo que cuidar constantemente. Yo en este tiempo que Dios me ha puesto en el pastorado, yo me he dado cuenta de cosas que yo antes no las tenía y no me percataba de ellas, porque las vivía sin más. Esa responsabilidad que Dios te da de traer alimento, de cuidar la vida y demás, te lleva a estar siempre en alerta en mi vida personal. No permitir ver cualquier cosa, no permitir que entre en mis oídos cualquier cosa. Esas cosas no se pueden. ¿Por qué? Porque ya no está solo mi vida. Y no es algo que de un día para el otro uno dice, va, el pastor como se suele decir, se le fue la pinza, vámonos a otra. No. Eso es paulatino, uno va cediendo, va a estar, no estás oyendo, no oyes bien la voz de Dios y demás, y eso en la iglesia repercute. Querido hermano, dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, dice, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Que es aquí el hecho que uno tiene que entender. Cuando nosotros justamente hablamos de fuerza, yo digo una cosa, hermanos, miren, se habla mucho, y sobre todo en las redes, incluso en las conversaciones que podemos tener nosotros, se habla mucho de esa impotencia que uno siente de ver ese liderazgo actual, fulano, mengano, sultano, que aparecen en las redes, que trasquilan a las ovejas, que en lugar de enseñar, lo que hacen, se enseñorean en lugar de enseñar. Y uno dice, y nota que los que sentimos ese celo, nunca en algún momento has pensado, ¿por qué Dios lo sigue permitiendo? ¿Por qué Dios no corta? ¿Por qué Dios no envía, ya su justicia y demás? Y en cierta manera el Señor me ministraba en esto y me decía, Julio, si vosotros lo queréis así, yo no puedo hacer nada. Si el pueblo desea que estos dirigentes les gobiernen, como dice aquí, que por fuerza y no de una manera voluntaria, es porque el pueblo, hay mucho pueblo mío que está en ignorancia, en engañar y que piden, ellos desean que eso sea así. Y luego sigue diciendo, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Hermano, la avaricia es idolatría. Y las ganancias deshonestas, yo siempre digo esto, que no hay nada nuevo debajo del sol. Y así como la Iglesia Católica, y que nos asustamos y vemos esto y demás, que decía que enseñaba lo que es, que tú pagabas las indulgencias, ¿verdad? Para sacar del purgatorio, y sin embargo las arcas de la curia romana crecían mientras que la gente se empobrecía aún más. ¿Ustedes se creen que eso ha cambiado? Cuando a ti te dicen del diezmo, del dar y darle al ungido, compra tu milagro, tal, es exactamente el mismo espíritu, es el mismo perro con diferentes collares. Y cuando yo leo y digo yo, ¿cómo puede ser que la gente, bueno, claro, es la Edad Media, y en la Edad Media el 90-95% de la gente no sabía escribir, entonces era normal. Pero hoy ocurre lo mismo, y no son 4 los que siguen ese tipo de disolución, son millones de personas. ¿Y cómo es? Y digo yo, ¿no será una cuestión espiritual? ¿No será una cuestión de que el diablo tiene controlado la conciencia y la mente de muchas personas? Pues efectivamente eso es así. Por lo tanto, hermano, esta gente, es decir,
Miren, os voy a leer, lo quise anotar. ¿Ustedes saben lo que es la Amónita Secreta? La Amónita Secreta es un libro secreto, que ya no es secreto porque si fuera secreto no lo podría leer, porque como todas las cosas, internet y demás ya empiezan a salir a la luz. Es un libro secreto editado por el jesuitismo, en donde en sus páginas aparecen todos sus principios, normas y formas de controlar al ser humano. Ustedes saben que ellos controlan la enseñanza. Una de las frases que ellos tienen: entrégame tu niño y yo te entregaré a un discípulo mío. Entonces ellos intentan a los niños desde temprana edad adoctrinarlos. Miren, dice, la insistencia a una obediencia ciega, este es el título, la insistencia a una obediencia ciega es la base de todos los sistemas autoritarios. Y así dicen los jesuitas: debemos siempre tener para en todo acertar que lo blanco que yo veo, creer que es negro si la iglesia jerárquica ha sido determinada. Por eso cuando tú levantas la mano y dices, es que yo no creo que eso sea así, no se acercan a ti a decir, y esto ya no estoy hablando solamente de los jesuitas, estoy hablando de incluso de la iglesia evangélica, que muchos líderes son jesuitas, o sea que no nos enteramos, y están infiltrados, y están puestos por doctrinalmente llevar a la grey al terreno, no a la obediencia a Cristo, como dice en 2 Corintios, sino a la obediencia al diablo, ¿sí? Pero saben que ese lema de obediencia ciega, cuando tú dices que yo no opino tan así, no se van a acercar a ti, a ver, ¿cuál es la duda que tú tienes? Venga, con paciencia. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Paciencia y doctrina. Paciencia tiene que ir de la mano. No, lo que primero que hacen es intentar que tu cabeza no se levante por encima del rey. Y te la intentan o expulsar o echar y demás. Hay una censura muy fuerte. ¿Y esto por qué lo digo, hermano? Porque esto existe. Esto no es una fábula, esto no es una película que yo vi y que os lo estoy contando. Esto existe, de la puerta para afuera lo vas a tener en mayor o en menor medida en todos los sitios. ¿Sí? Quiero que vayan conmigo a Mateo 23, porque aquí es uno de los mejores ejemplos. Mira, los fariseos eran los mejores ejemplos de lo que no debe ser un líder. Capítulo 23. Miren, entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y aquí viene: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlo. Antes hacen todas las obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Aquí lo que está queriendo decir es el fleco del manto de oración que ellos hacían como para que la gente diga: wow, cómo oraba. Y hoy, queridos hermanos, ¿saben cómo se despliega espiritualmente, cómo se despliegan los flecos del manto? Como cuando tú ves, no sé si habrás presenciado alguna vez, pero me imagino que por YouTube sí, estos tipos de cultos que se hacen tipo Benijín, tipo Casluna, tipo de esta gente que son fraudulentos desde el comienzo ya, que no son gente que se desviaron del camino, nunca estuvieron en el camino. Y cuando tú ves cómo todo el centro de la predicación y el centro de todo lo que se hace es la persona esa. Hablando de tiran la Biblia, y que como si fuera la Biblia fuera un amuleto del que tiene un poder misterioso y ellos tienen esa autoridad en el que pueden decretar cosas, etcétera, etcétera. Ellos están desplegando sus filacterias y sus flecos, y los hombres ahí. Ellos dicen amén, pero yo creo que espiritualmente dicen guana. ¿Sí? Y eso es lamentable. Y eso ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de ser engañados. Porque el hecho de que nosotros de principio nomás arranquemos con la palabra de Dios clarísima, que yo sé que tal vez la sana doctrina no va a llevar fruto inmediato, pero a largo plazo te puedo asegurar que sí.
Y sigue diciendo, vamos a 1 Pedro, seguimos avanzando, versículo 3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Por eso, hermano, un verdadero siervo de Dios no te va a decir lo que tú tienes que hacer, te va a enseñar a hacerlo. Tú lo vas a ver y vas a decir, hombre, aquí el pastor Julio me está diciendo que ore, que yo lo veo que ora. Me está diciendo que me congregue, pues se congrega. Me está diciendo que haga esto, pues yo lo veo que hace, en mayor o menor medida, pues lo hace. Entonces de ahí viene la palabra autoridad, que es autor. Entonces yo soy autor de lo que digo, por eso tengo autoridad. Y eso es muy importante, no solamente en el liderazgo, ¿no? Es muy importante en un cristiano, que vuestro sí sea sí, vuestro amén sea amén. Que no seamos inconstantes en todos nuestros caminos y que además seamos íntegros, es decir, de una sola pieza. Cuando eso es así, ¿se acuerdan cuando yo os decía, hermano, y esto es así? Que la verdadera espiritualidad y vida espiritual de una iglesia no se mide por la cantidad de miembros, sino por la cantidad de obreros. Eso es matemático. La real y verdadera espiritualidad de una iglesia se mide por el número de obreros que tiene. Ustedes imagínense hipotéticamente que todos estemos sirviendo al Señor. Vamos, entregamos nuestra vida al Señor a su servicio. Es una iglesia, hermano, que Dios está realmente cumpliendo su propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero ahora estas iglesias que tienen a lo mejor 1.000, 2.000 miembros, y solo un grupillo de 5 o 6 son los que llevan las cargas, llevan todo y demás. Entonces eso es una anomalía espiritual y demás. Ahora, querido hermano, en el mismo Mateo 23, 11 y 12, un poquito más adelante, dice, el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Ustedes saben por qué el mayor debe ser el que sirve? No es un capricho del Señor. La palabra mayor aquí es la persona que está más cualificada, es la que más debe servir. Si yo tengo un ejemplo que alguna vez lo he puesto, yo tengo una enfermedad, ¿yo a quién voy a ir? ¿A un médico o a un enfermero? ¿A que me trate? A un médico, porque está cualificado, porque es el que más me va a servir y mejor me va a servir. Por lo tanto, en el pueblo de Dios, el que está más cualificado de parte de Dios espiritualmente es la persona que Dios va a usar para ser un instrumento de honra en sus manos. Y miren, dice, sigue leyendo, seguimos en el versículo 3. El versículo dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la ley. Versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Miren, vayamos a Hechos, volvamos otra vez a Hechos 20, cuando Pablo aquí le dice a los hermanos, le dice, miren lo que dice, muy importante, porque empezamos a leer del verso 28, pero miren lo que dice el versículo 27. Porque no he rehuido anunciar todo el consejo de Dios. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, una característica esencial de un buen liderazgo es que te va a intentar anunciar todo el consejo de Dios. No va. Dice, por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar así a los discípulos. Miren lo que dice el verso 31. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Miren, aquí en el versículo 4, cuando el apóstol Pedro habla de cuando venga el príncipe de los pastores, la palabra, claro, habla de jefe de los pastores. El término arque es empleado para resumirlo, de
aquel que vamos nosotros a rendir cuenta de cómo hemos llevado la labor pastoral. Y es una palabra que, miren, Filipenses 4:1 dice, así que, hermanos míos amados, gozo y corona mía. La palabra, primera de Pedro, cuando dice, para cuando venga el príncipe de los pastores, os dé la corona incorruptible de vida. La corona incorruptible es la corona Estefanía, que es la corona que vamos a recibir cada uno por la labor que hayamos realizado en la tierra. No está hablando de la corona de salvación, está hablando de aquellos que es una prenda de honor público por los servicios ofrecidos. Tú sabes cuando el Señor, y en las películas sabes cuando el rey, ¿verdad?, da honores en joyas, en oro, en lo que sea, ¿no? Y da honores a aquel que fue valiente en la batalla. Va el pueblo a pelear en la batalla y cuando vuelve se vio evidencia, fulano, mengano y sultano fueron héroes de guerra. Traerlo al séquito, a la corona, y el rey hará honores públicamente en todo el pueblo. Estos son próceres que han sido. De ahí cuando ustedes leen Apocalipsis, las 7 iglesias, el que persevere yo le haré columna, al que persevere yo le daré, al que persevere, son galardones que Dios dará por las obras ofrecidas. Y aquí en Filipenses 4:1, Pablo emplea la misma función. Vosotros, hermanos, sois mi corona. Porque de la manera que vosotros llevéis frutos en el servicio a Dios, es una de las formas, la muestra de que el pastorado habrá sido eficaz, de que hay crecimiento, por lo cual sois mi corona. ¿Sí? Es el ejemplo. Primera de Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza, o gozo, o corona de que me gloríe? ¿No sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? ¿Ves? Por eso, hermano, para concluir, cosas importantísimas que se te graben en la mente y el corazón. Dios, la mies es mucha y los líderes pocos. No. La mies es mucha y los obreros pocos. Rogad al Dios de la mies que envíe obreros a su, no dice Alá, sino a su mies. Hermano, si tú te determinas a decirle al Señor, Señor, te quiero servir, ¿en qué te puedo servir? Si te determinas a que eso sea una filosofía de vida en tu vida, Dios va a despertar en tu corazón algo que tú por ti mismo no lo vas a poder despertar nunca. Ninguno de los que estamos aquí. Es ese celo y ese anhelo por querer servir al Señor. Gobernar, hermanos, Dios no nos ha llamado, sino a cuidar. No nos ha llamado a liderar, nos ha llamado a servir. No nos ha llamado a enseñorear, sino a enseñar. Esa es la calidad de un verdadero siervo de Cristo. Y quiero terminar con este versículo, hermano, porque nos va todo. 2 Timoteo 2:15. Dice, procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. ¿Se dan cuenta, hermano? Cuando nosotros todo esto que se ha predicado no lo entendemos, automáticamente es la iglesia la que levanta al pastor. Levante la mano el que quiera que Julio sea el pastor. Yo, porque me cae bien. Venga. Y el Espíritu Santo a un lado. Cuando nosotros hablamos de esto, lo comentamos alguna vez con Ariel acerca de los tipos de gobierno, y se habla en manera teológica los tipos de gobierno, el gobierno episcopal, el gobierno presbiteriano, el gobierno... Porque acá hay un tema también importantísimo que yo me lo salté por no apuntarlo, lo tenía, pero pensando, me voy a acordar, pero no, es la bicefalia en el gobierno de una iglesia. Vosotros creéis, ustedes saben lo que es la bicefalia, es 2 cabezas. ¿Vosotros creéis que la bicefalia es normal? No es normal, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo es que Ariel y yo somos pastores en una iglesia? ¡Wow! ¿Verdad? Porque sencillamente no somos cabeza. La cabeza es Cristo. Y un pastor puede ser 2, 3, 10, 20, 30, 1, las que sean, porque no son cabeza. El gran lema es cuando dice, cuando
Pablo habla de pastores o ancianos en las iglesias. No está hablando de ancianos de una congregación. Está hablando de ancianos de muchas congregaciones, con lo cual es muy factible que fuera un anciano por cada congregación, o en el caso 2 o tal vez 3, dependiendo de la situación. Pero el hecho es de que cuando en un lugar los ancianos no brillan por su ausencia, como la misma y los obreros poco, pues entonces se puede permitir tener más de un servidor en una congregación. Amén, hermanos. Por lo tanto, cosas que tenemos que tener en cuenta, hermanos, que la cabeza y la máxima autoridad de una iglesia debe ser Cristo. Para que Cristo en la praxis se muestre que Él es la máxima autoridad, es porque la Biblia es la máxima autoridad, porque Cristo es la palabra encarnada. Yo soy el verbo encarnado. Y dice, ¿se acuerdan? Tropezaron en la piedra angular porque tropezaron en la palabra. Entonces, la palabra debe ser la máxima autoridad. ¿Y cómo yo demuestro que la palabra es mi máxima autoridad? Cuando yo vivo y me desvivo por estudiarla. Porque yo puedo enseñarte, yo puedo decir, hermano, y está bien la palabra, pero tú dices, ya, pero es que tú no estudias ni nada, por ahí largas alguna, tu opinión, tus cosas, ¿no? Entonces, eso es muy importante tener en cuenta, hermano. Que puede que no sea una iglesia rimbombante, pero esperemos que sea reverente a Dios y a su palabra. Amén. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Santo, te damos gracias porque, aunque estas cosas se predican, se enseñan, es realmente a lo largo de toda nuestra vida cuando realmente se nos hace carne, cuando se nos graba en el corazón mismo. Señor, sabemos perfectamente que para que tu iglesia, en la cual tú la ganaste por tu propia sangre, es tuya y te pertenecemos a ti, sea una iglesia en la cual las puertas del Hades no prevalezcan sobre ella, es una iglesia que debe tener muy en claro, Dios mío, que tú eres la cabeza del cuerpo y nosotros miembros unos de otros de ese mismo cuerpo que es Cristo y que es la cabeza. Señor, ayúdanos siempre a mantenernos humildes delante de ti, Dios mío, y quita, y esto te lo pido, Señor, te lo pido por tu gracia, quita todo personalismo, todo humanismo que pueda prevalecer de alguna manera a lo largo del tiempo, en el futuro de nuestras vidas, de esta iglesia. Que si hay algo que realmente, con todos nuestros defectos y con todas nuestras carencias, que a pesar de todo ello, Dios mío, se pueda notar que quien aquí, el que realmente manda, eres tú, Señor. Te doy gracias, bendigo tu santo nombre, bendigo a tu iglesia y te ruego, Dios, que sigas edificándonos, Dios, creciendo en el servicio a ti, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gracias.